vamos, la idea es ver estos métodos para que nos van a servir para resolver muchas de estas cosas que vamos a ver después más adelante de sistema dinámico, ecuaciones diferenciales, o sea, distintos sistemas dinámicos que se describen mediante ecuaciones diferenciales. Así que eh, primero vamos a partir por cómo es que uno resuelve estas cosas, así como de muy de primeros principios. Entonces, uno típicamente siempre va a tener una cuestión que va a estar dependiendo del tiempo, una, digamos, posición, cantidad o lo que sea, y lo que queremos hacer, uno lo que hace en el computador siempre es discretizar esta cosa, ¿cierto? No resuelve las cuestiones en continuo, los computadores son discretos, memorias discretas, no sé, arreglos discretos, en fin. Entonces uno discretiza estas cosas y lo que hace, la forma más simple, porque esta no es la única, es discretizar, digamos, el tiempo de manera, en este caso, como lineal, ¿sí? Podría haber otro tipo de discretizaciones, pero vamos a suponer entonces que quiero resolver un sistema o describir una funcioncita, por ejemplo, entre un tiempo inicial y un tiempo final, entonces voy a definir un número de elementos, no sé, en elementos, de acuerdo a mi descripción, donde parto entre sub 0 y después voy incrementando linealmente de acuerdo a este paso de tiempo, ¿sí? Entonces, delta t, y lineal me refiero a que la diferencia entre dos puntos consecutivos siempre es la misma. La diferencia entre el ti y el i más 1 no depende de dónde yo estoy parado, ¿sí? Esencialmente, el ancho de estos segmentos es siempre el mismo, ¿sí? Hay veces que me sirve para ciertas descripciones tener una descripción donde no sea constante, digamos, este delta t, sino que el delta t también vaya aumentando. Cuando tengo alguna cuestión del estilo exponencial, a veces, no sé, o logarítmico, me conviene hacer descripciones que no son necesariamente lineales. Pero para efectos de lo de hoy día, vamos a suponer que siempre es lineal. Si es chiquitito, no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, un comentario acerca de esto es que, bueno, uno podría pensar de que mientras más pequeño sea el delta t, mejor la representación, pero obviamente no hay que sobre exagerar, ¿cierto? Que uno sabe que en general las funciones con las que va a tratar son continuas y por lo tanto no estoy tan así a hacer una super mega hiper discretización porque como es continua, no va a haber un gran cambio. Si es que estoy en un delta t razonablemente pequeño, no va a haber un gran cambio entre dos puntos consecutivos, ¿cierto? No va a ser una cuestión así y que me voy a perder un montón de información, ¿cierto? Entonces, y por otro lado, entonces me aprovecho de eso para asumir de que obviamente, si ocupa un t, delta t excesivamente pequeño, no sé, d a la menos 17, menos 20 segundos, lo que para efectos de los fenómenos que uno va a estar estudiando va a ser así absurdo de ocupar, me va a ocupar un tiempo de cálculo muy, muy grande, ¿sí? Así que eso también lo quiero evitar. Así que tengo que encontrar muchas veces un balance, como el delta t razonable que puedo ocupar para describir correctamente un set de puntos sin irme al chancho como en un delta t tan pequeñito, ¿sí? Una cuestión que está ligada a esto, que no sé si alguna vez lo han visto, que tiene que ver con, uno dice, ya, tengo que irme a un delta t pequeño, em, y él acaba de decir, no puede ser tan pequeño porque después es inmanejable en el sentido que no quiero trabajar con arreglos de 6 millones de puntos para resolver una ecuación diferencial, no sé, ¿cierto? No tiene sentido. Pero tengo que tener un delta t suficientemente pequeño para describir correctamente la función. ¿Y a qué me refiero? Un fenómeno muy famoso que ocurre cuando no ocupo como una que se llama frecuencia de adquisición o una frecuencia de muestreo suficientemente pequeña, es el fenómeno de aliasing. No sé cómo no sé si tiene una traducción en español, pero en inglés se dice aliasing y tiene que ver con esto. Por ejemplo, yo quiero describir, aquí voy a hacer un zoom, el set de puntos que está acá, que estoy mostrando acá, ¿sí? Uno dice, ah, ya, si ocupo un set de puntos, una descripción chiquitita, la voy a capturar súper bien, ¿cierto? Y sería algo así. Y voy a poder capturar súper bien esta cuestión. Entonces, el problema que puede ocurrir a veces, chiquillos, si es que yo no ocupo un delta t suficientemente pequeño, es que, digamos que ocupo un delta t así. Ese es mi delta t, la separación entre esas cuestiones. Ese sería mi delta t. Ese sería, digamos que en este caso ocupo un delta t así, súper grande. ¿Qué es lo que terminaría yo haciendo? Terminaría, si es que lo hago, fíjense que
hago una descripción de la onda mediante esta otra cuestión. O sea, algo realmente nada que ver y a lo que realmente a la señal verdadera, ¿cierto? Entonces, y eso tiene que ver con que estaría midiendo una frecuencia de la señal. Uno sabe que por ejemplo, en el caso que agarre yo, esta frecuencia es periódica, ¿cierto? Por lo tanto, como es periódica, tiene una frecuencia asociada. Digamos que aquí la frecuencia es una frecuencia F, ¿sí? Que sería esencialmente está ligada, como dije ayer, lo mencioné también en la clase, a la separación entre todos estos pics, ¿cierto? Entonces, es una frecuencia F y el problema es que si yo hago una discretización que sea como bien picante, como esta que está acá, el problema es que me da la impresión a mí de que la frecuencia de la señal que obtuve, o sea, esta curva que acabo de mostrar acá, es mucho más chica que la frecuencia real. ¿Sí? Entonces, la frecuencia esta es bien grande comparado con la frecuencia que está acá. Fíjense que la frecuencia está asociada a la separación entre estas dos, quiere decir, como están bien separados, la frecuencia es chiquitita, comparado con esta separación que está acá. ¿Sí? Entonces, ese es un problema y por eso, y existe este famoso teorema de Nyquist, que me dice que para representar correctamente una señal de cierta frecuencia f, tengo que tener al menos una frecuencia de muestreo 2f. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, supongamos que yo logro capturar una señal en función del tiempo que es periódica y que tiene una frecuencia que yo sé mediante otro fenómeno, no sé, alguna teoría que sé que su frecuencia es de 500 Hz, por inventar algo, ¿ya? 500 Hz. Eh, entonces, ¿qué me dice el teorema de Nyquist? Me dice, para usted que pueda capturar correctamente esta señal, tiene que tener al menos una frecuencia de adquisición como de datos, ¿sí? Ya sea con el sensor que mide, como con lo que sea, o incluso en mi discretización como en el computador, tiene que ser al menos de 1000 Hz para poder describir, por eso dice, al menos el doble de la frecuencia. Tengo que tener al menos de 1000 Hz, ¿sí? Cualquier fenómeno que ocurra más rápido que eso, yo no lo voy a estar capturando. Ese es el problema, ¿sí? O sea, dicho de otra forma, digamos que yo, no sé, usted, me imagino, algunos de ustedes ya han programado en Arduino, estas cosas bien simplecitas que uno puede hacer, ¿cierto? O en esta controladora, ¿cómo se llama? Algo con Berry, se me olvidó. Raspberry, ¿cierto? Que tienen cierta frecuencia de muestreo y que también están limitados uno por el sensor que se compra. Uno puede comprar un sensor de presión, un sensor de temperatura a lo mejor, de temperatura ambiente, y lo conecto al Arduino y me entrega la frecuencia, o sea, me entrega a lo mejor la temperatura de una serie de puntos, o sea, como función del tiempo. Esa frecuencia de muestreo que está limitada tanto por el sensor como por la placa que yo esté comprando, o sea, que esté utilizando, me va a limitar a que yo no puedo ver, en ese caso, fluctuaciones de temperatura más rápidas que, que el doble de frecuencia a la que estoy midiendo. ¿Sí? ¿Se entiende? Por ejemplo, si yo tengo un sensor que me mide, no sé, la presión, y el sensor tiene una frecuencia de muestreo de 200 Hz, quiere decir que yo no voy a poder capturar ningún fenómeno que sea más rápido que 100 Hz. ¿Sí? Entonces, si yo quiero capturar fenómenos que ocurren a 100 Hz, tengo que al menos muestrar con 200. Eso es lo que me dice este famoso teorema de Nyquist. ¿Sí? Exacto, como dice Patricio, bueno, todos dijeron, no, Diego también, tiene que ver con esto que lo mostré acá como el aliasing espacial, o sea, perdón, temporal, ocurre también en los juegos con el aliasing espacial, ¿cierto? Si es que no soy, mi tarjeta gráfica no es capaz de, de representar esas fluctuaciones como que entre píxeles, ¿cierto? En el espacio, entonces voy a ver estas cosas como suavizadas y voy a ver como texturas que no corresponden a la realidad. Finalmente eso es, ¿cierto? Entonces es la misma idea para señales temporales como para señales en el espacio. Así que ojo con eso. Por eso es que me tengo que también que asegurar como con un delta T razonable, ¿cierto? Así que ya. Entonces, como dije, vamos a estar todo el rato apuntando a resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, uno sabe las ecuaciones diferenciales se ponen de derivadas. Y entonces, recordemos la definición formal de una derivada. Por ejemplo, si yo tengo una función x del tiempo, entonces su derivada se define así.
¿cierto? Esa es la definición matemática y uno dice, pero como queremos discretizar, entonces vamos a considerar que ya delta t no es cero, sino que es simplemente pequeñito. Y entonces puedo suponer de que la derivada la escribo de esa forma y por lo tanto, si yo tengo, como dije acá, una serie de puntos desde la discretización, entonces en cada punto del espacio la derivada yo la puedo suponer, entonces aquí me queda que tengo la posición en un t más delta t, entonces si hago la discretización, entonces me va a quedar en un t más delta t, o sea, es lo que llamamos t i más 1, y por lo tanto encuentro que la derivada eh, se puede calcular de esa forma, ¿cierto? Así como sale, pero directamente mirando la definición, sale que está acá, ¿cierto? Es como posición final menos posición inicial dividido por delta t, ¿cierto? Que sería básicamente esto que está acá. Posición final menos posición inicial dividido por la distancia que hay en este segmento. ¿Sí? Gráficamente eso se representa así, ¿cierto? Si yo tengo entonces una función acá y derivada hacia adelante, quiere decir entonces que agarro un punto y después agarro en el del paso superior, ¿cierto? En el del tiempo superior y entonces defino gráficamente la derivada como la pendiente, en este caso, de esta recta, ¿sí? Existe también, uno puede hacerlo, dice, ¿qué pasa si lo hago hacia atrás? En vez de agarrar a partir de este punto, agarrar el vecino de la derecha, ¿qué pasa si agarro el vecino de la izquierda? Entonces, en ese caso, la derivada que voy a estar calculando va a ser esa que está acá. Ojo que aquí se ven súper distintas y estas se empiezan a aparecer, la derivada hacia adelante se empieza a aparecer cada vez más hacia la derivada hacia atrás, mientras más chico sea el delta t, ¿cierto? Aquí está súper exagerado, el delta t es bien burdo, pero si es que estuviese en dos puntos muy cercanos uno del otro, entonces debiera dar más o menos lo mismo si yo hago la derivada hacia adelante o hacia atrás, ¿cierto? Porque se empiezan a aproximar estas dos curvas, ¿sí? Existe otra forma de calcular estas derivadas que existe, uno dice, ah, fíjate, tengo esta derivada hacia adelante, tengo esta derivada a la de atrás, una cosa que uno aprendió de chico y dice, ah, calculemos el promedio. Entonces, si calculo el promedio de esas dos cuestiones, entonces la gracia es que entonces es un medio de la suma de las cuestiones por separado. Entonces, si calculo el promedio, existe una tercera forma de calcular la derivada, que es la que se llama la derivada centrada, ¿cierto? Y ahora entonces, el problema es que eh, necesito, para la derivada en el punto I, necesito tanto el vecino de la derecha como el vecino de la izquierda. Entonces, eso es como un problema en algún sentido, o es una de las desventajas de la famosa derivada centrada, que si bien es más precisa, uno puede demostrar de que esta tiene precisión del orden de t cuadrado, mientras que esta es del orden solamente de delta t. No lo puse acá, pero estas son del orden de delta t, ¿sí? Y esta también, desde el orden de delta t, ¿sí? Mientras que esta tiene un orden superior en cuanto a la precisión, pero necesito más información, ¿sí? O sea, es como una por otra, ¿cierto? ¿Dudas hasta acá, chiquillo, o no? ¿No? Ya. ¿Qué ocurre con la segunda derivada? Bueno, uno hace algo como vamos a partir de esta derivada centrada, ¿cierto? Entonces uno dice, vamos a ocupar la expresión de la derivada centrada, que es la misma que ocupé recién, y entonces necesito este término. Recuerden, la segunda derivada es la derivada de la derivada, ¿cierto? Así es como obvio, ¿cierto? Entonces sería la derivada de la derivada, entonces por eso es que aquí dice x punto. Entonces, si tengo la derivada de la derivada es esto, y ahora escribo ocupando las expresiones para la derivada que tenía antes, entonces reemplazo, hago las simplificaciones que corresponden, fíjense que ese menos, perdón, ese menos con ese menos me queda dos veces, por eso sale ese 2 que está acá, ese delta t se, o sea, no se simplifican, se multiplican con ese delta t, perdón, y me queda un delta t cuadrado, entonces llegamos a que una expresión para la segunda derivada se escribe como función de la función misma que quiero derivar, se escribe de esa forma. Así que en su forma discreta, eso se escribe así. Sí, voy rápido porque yo sé que esto ustedes lo vieron alguna vez, ¿ah? Y al final, más que nada, se quieren quedar con esta expresión, ¿cierto? Ese es lo importante en su caso, de saber cómo se escriben las derivadas en su forma discreta para una serie de puntos. Recuerden que esto está representado, o sea, gráficamente se entiende todo a partir de el primer grafiquito que tenía acá, ¿cierto?
Entonces, donde XY es la posición de que yo estoy describiendo en cada uno de los tiempos. Ese sería, si lo hago aquí mismo, ese sería entonces, ese punto sería el X sub Y. Entonces tengo dos arreglos, digamos, un arreglo de un vectorcito con los tiempos, que es cierto, y un vectorcito con las posiciones, ¿sí? O lo que sea que esté describiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Hay alguna pregunta hasta acá, chiquillo, o no? Por el momento no. Ya, qué bueno. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a ocupar estas expresiones que acabamos de ver para las derivadas, ¿cierto? Ahora, al momento de resolver ecuaciones diferenciales, como ya le había mencionado y uno más o menos cacha, hay un montón de fenómenos de naturaleza que se describen mediante ecuaciones diferenciales, que son, como dice, la tasa de cambio de esta cantidad en función del tiempo depende de esta forma, que eso es lo que representa una ecuación diferencial de este estilo, ¿cierto? Entonces, la tasa de cambio de la velocidad, por ejemplo, respecto al tiempo, es la aceleración. Y si la aceleración es constante, entonces podría integrar esa ecuación. O la tasa de cambio de la cantidad de material que contiene una sustancia, entonces eh, depende de esta forma, entonces podría integrar, ¿cierto? O no sé, por otro ejemplo de ecuación diferencial sería cómo cambia el tamaño de una población a medida que cambia el tiempo. No sé, son cuestiones que vamos a intentar resolver durante el curso, ¿sí? Entonces, el problema que queremos resolver es, dada esta ecuación diferencial, y ojo, con esta condición inicial, o sea, me dice, yo parto sin esta condición inicial, tengo t, la función y de t, parto en algún valor y quiero ver cómo evoluciona ese puntito, ¿sí? Este sería el valor y sub 0. Entonces quiero ver, esto hace algo así, hace algo así, hace algo así. ¿Cuál es la forma funcional de, a partir de esta condición inicial, para dónde se va la trayectoria? ¿Sí? ¿Qué curva tiene? Y obviamente la solución también va a depender de la condición inicial, ¿sí? Porque a lo mejor, por decirle, pues tengo t y de t, y aquí no es lo mismo si parto aquí sub 0, porque a lo mejor en ese caso la solución es esa, que si parto de un i sub 0 que a lo mejor hace así. No sé, en algún caso puedo tener una solución que sea oscilatoria, y en otro caso una solución que decaiga a cero, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, depende tanto de la forma de la función como de la posición inicial, ¿sí? La condición inicial. Entonces, como vimos recién, obviamente esto es una ecuación diferencial, es una derivada, así que lo único que tengo que hacer es discretizar la derivada. La forma más simple que uno puede pensar es con la derivada hacia adelante, y por lo tanto, si es que ocupo la discretización de este término con la derivada hacia adelante, me queda el famoso llamado método de Euler, ¿sí? Que es del orden de t cuadrado, ¿sí? Entonces, y esto es súper simple, porque si voy a tener, me dan qué forma tiene la función, entonces voy a poder evaluarlo en cada uno de los tiempos, multiplicado por el delta t que me di. Ojo, ese delta t es un parámetro que el programador define. ¿Sí? Delta t ustedes son los que tienen que definir el delta t, que sea pequeño, pero razonablemente pequeño. ¿Sí? No irse al chancho, como dije, y tener cierto nivel de tamaño también que me describa los fenómenos que quiero describir. ¿Sí? Entonces, ocupando la derivada simple, ¿cierto? De la derivada hacia adelante, es el llamado eh, eh, método de Euler, ¿sí? Creo que es francés, Euler. El problema de esto es que tiene problemas de estabilidad, y en el sentido que eh, muchas veces depende de el tipo de función que tenga acá, si es que me da el resultado correcto o no, ¿sí? No es muy preciso, no tiene una gran precisión en el sentido que es solo de orden de t cuadrado, y además la derivada simple, así tal cual está escrita acá, sufre como de eso, de que para algunas funciones f, este resultado me da cualquier cosa, se empiezan como a acumular los errores y me da cualquier lecera, ¿sí? Entonces, eh, pero no quiere decir que es un método malo, porque en muchas cosas es suficiente el método de Euler. Si como que este f es como bien comportado, a veces con Euler es más que suficiente, ¿sí? Pero como que a veces muchas de estas cuestiones lo mejor es ir probando, ¿sí? Eh, Así que, pero de todas formas, vale la pena revisar otro tipo de método, ¿sí? El segundo más famoso
quizás es más famoso que los Euler, no sé, porque es más utilizado el famoso llamado de Runge-Kutta. Existen distintas como versiones del Runge-Kutta aquí y modificaciones que le hace la gente. Aquí vamos a ver como que en los más universales solamente. Entonces, nuevamente, el sistema que queremos resolver es el mismo de antes y lo que vamos a hacer, vamos a hacer uso de lo siguiente. Si uno ocupa Taylor, uno dice, ah, pero mira, acordémonos de Taylor, uno puede hacer una expansión de cualquier función continua. Dice la función, no sé si se acuerdan, Taylor, uno dice f en x es un f en x0 más f' en x0, ¿cierto? Por x y así va agregando término a término, ¿cierto? En este caso nos vamos a quedar solo con un término de orden 2. eh, Aquí me contaría, aquí falta un más. ¿Ya? Aquí falta un más por si acaso. Entonces, podemos hacer un Taylor en este caso, y además puedo hacer un Taylor para este otro término de la derivada, ¿cierto? Entonces, aprovecho, hago un Taylor para la función, después hago un Taylor para la derivada, y haciendo un enjuague, aquí fíjense lo que hago es multiplicar por h, porque lo que quiero es recuperar ese término que está acá, reemplazo en la ecuación original, reemplazo esta cuestión en mi ecuación original, y lo que tengo es que la función, el resultado de mi ecuacióncita, ¿cierto? Este i n más 1, esto, luego de reemplazar esto, es cierto, acá, lo que recupero es que la función la voy describiendo mediante esta expresión que está acá, donde pucha, aquí me contaría con una cuestión y dice solamente K2, es K1 y K2. Ah, no, perdón, K2, perdón. Se describe mediante esta función donde K2 está dado por esto y K1 está dado por esto que está acá arribita, ¿sí? Entonces, es de implementar esto es trivial para ustedes, pero realmente es muy trivial. De hecho, una de las cosas que les pido hacer en la tarea es que implementen Rungeekuta a mano, no que ocupen la función hecha en Python o en MATLAB, que obviamente están incorporadas porque son tan universales. Simplemente quiero que lo escriban y de hecho les pido el código en la tarea como para que suelten la mano en sí como de programación si es que no están, eh, se están un poco oxidados. Eh, Así que ustedes van a conocer la función f, así que a partir de la función f van a poder escribir su K1, a partir del K1 entonces pueden definir su K2 y a partir de K2 entonces van a poder ir haciendo el progreso temporal de su función. ¿Sí? Recuerden que lo que queremos obtener en todos estos problemas es a partir de I0, entonces calcular I1, a partir de 1, I2 y así sucesivamente, ¿cierto? Hasta que llegamos al IN. ¿Sí? Si quiero, luego de haber hecho esta discretización entre T0 y Tn, ¿cierto? O sea, quiero describir mi función y la separé en n pedacitos, o sea, en n puntos distintos, entonces a partir de un I0 voy calculando I1, I2 y así, ¿cierto? Entonces, así es como va progresando, digamos, como la sucesión, ¿sí? Esto es el famoso llamado Runge-Kutta de orden 2 porque lo único que hicimos fue hacer un Taylor de orden 2, ¿por cierto? Hicimos Taylor de orden 2, reemplazamos las cuestiones y encontramos eso que está acá. Eh, lo bueno de esta cuestión es que es explícito en el sentido que la función f la conozco, así que para esta discretización que yo hice, entonces voy definiendo K1, K2 y así avanzo en la sucesión. También es de orden HQ, así que si lo comparo, o delta TQ, si ustedes quieren verlo comparado con este delta T cuadrado, así que ya es más preciso en ese orden, que en general es mucho más estable que Euler. Y el problema es que tengo que, como dice acá, que tengo que ya ocupar dos veces, o sea, si yo lo miro como en cuanto al número de operaciones que tengo que hacer, y si tengo funciones que quiero resolver en mucho tiempo, no sé, o muchas veces podría ser un problema, aunque en general no lo es, que tengo que llamar dos veces la misma función. ¿Sí? Así que si el computador puede tardar un poquito en ¿cómo se dice?, en computar esto, entonces podría ser un problema, pero en general no lo es. ¿Ah? Así que ese es el famoso RUN que ejecuta orden 2 y existen otras versiones que uno lo que va haciendo es extendiendo esta cuestión a más derivadas.
¿sí? Entonces uno puede extenderlo, no le voy a hacer la demostración, pero uno con el general, en general, con el que se queda, es con esto es como el Runge-Kutta, famoso Runge-Kutta de orden 4, es, es como el más estándar de todos estos métodos para resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, en la misma idea, ahora tengo que definir, eso sí, cuatro constantes, ¿sí? Que son las que me van a ir determinando entonces cómo va avanzando la sucesión de estos i, ¿cierto? Del i0, i1, i2, así. Lo único malo es que tengo que hacer más operaciones, pero fíjense que mejoré aleta la precisión, ¿sí? ¿Preguntas, chiquillo, no? Por ahora no. ¿No? ¿Todo Creo que van a claro? salir preguntas cuando empecemos a desarrollar ahí la tareita. Ya. Sí, y cuando les digo, en la tarea les digo, escoja un método, que ya sea este, Euler, Runge-Kutta o el que vamos a ver ahora. Cuando escojan ese método, em, y les pido que lo programen explícitamente, así que programen Runge-Kutta, o sea, que programen estas cuestiones. Como les digo, están hechos, es como que copiar y pegar desde esto hasta Python, si quieren. Sí, así que es muy fácil en ese sentido de implementar. ¿Sí? O sea, debería costarles cero, pero es para que lo hagan y como les dije, se desoxiden. ¿Sí? Entonces, una primera cuestión que podemos hacer ahora es comparar los dos métodos. ¿Sí? Entonces, comparemos Euler con Runge-Kutta. Entonces, supongamos que queremos resolver esta ecuación diferencial. Entonces, esta ecuación diferencial es trivial de resolver analíticamente, pero obviamente en este curso no queremos resolver las cosas analíticas, sino que queremos resolver las cosas numéricamente, ¿sí? Pero es para comparar. Entonces, ¿qué pasa si es que quiero resolver esta ecuación diferencial con, y que tiene esta solución explícita y la quiero resolver con los distintos métodos? ¿Sí? Entonces aquí veo el problema de Euler. ¿Sí? La solución exacta es esta curva negra que está acá, la solución que hice con Runge-Kutta y con un paso bien picante, que se ve aquí ya al tiro la discretización que ocupé. Fíjense que es bien mala la discretización que ocupé y aún así me reprodujo bastante bien la función, ¿sí? Pero fíjense lo que pasa con Euler, se despega al tiro. ¿Sí? Fíjense que el error ahora es grosero, ¿cierto? Mientras que acá siempre me mantengo como que súper parejito. El que ocupé acá fue Runge-Kutta de orden 4, ¿sí? Entonces, eh, déjenme, les voy a mostrar una cosita acá. Mientras me carga MATLAB, el problema de esto es el siguiente. Espérame. ¿Sí es que están viendo ahora? ¿Están viendo el iPad, no? Ah, no, están viendo nada. Ya, aquí, como les decía, uno dice, ah, entonces, como que con el gráfico que les mostré recién, podría descartar automáticamente a Euler. Y la verdad es que la cuestión no es tan simple. ¿Sí? Como que aquí en esta página, si quieren le echar una mirada, se las puedo copiar, no sé. Eh, lo que hacen es comparar los métodos de integración más famosos, que incluso incluyen un este que se llama Verlet, que es el que vamos a ver ahora también, y lo comparan en distintos aspectos, así como precisión, estabilidad, velocidad, ese tipo de cosas, y lo comparan con ecuaciones diferenciales como que bien concretas y ven cómo andan. Entonces, la verdad es que, por ejemplo, aquí este es como un péndulo con disipación, aquí hay distintos, creo que con mucha disipación y ver cómo andan los distintos métodos. Y la verdad es que el ganador no siempre eh, es tan como, no es tan tajante. Por ejemplo, aquí es como un orden, como un podio en cuanto a precisión. Entonces, en precisión, aquí Euler salió prácticamente último, como bien penca para el ejemplo que estaban viendo. En este caso, ¿qué pasa en estabilidad? En verdad fue el más estable de todo. ¿Sí? Perdón, inestabilidad para ese caso y inestabilidad para esto. Son tres casos donde estudiaron estabilidad, por ejemplo, y ven que en un caso salió primero, en el otro salió sexto, ¿sí? Y aquí, no sé, pues ven Runge-Kutta de orden 4, es muy preciso, pero en este caso no fue muy estable, aquí anduvo pésimo, aquí entonces la verdad es que no es tan así
tajante para uno decir Euler lo descarto, porque la verdad es que no es así. Fíjense aquí, para este caso salió primero y aquí salió entre primero y segundo. Así que anduvo súper bien, ¿sí? Así que si quieren, le pueden echar una mirada, no sé en qué lenguaje está hecho esto, pero da lo mismo. Pero lo importante es que eh, existen distintos métodos que tienen sus ventajas y sus desventajas. Les voy a mostrar acá, yo hice un programita. Que no me acuerdo cuál es. Aquí está. De aquí es donde saqué la imagen. Voy a sacarla acá para que se vea más grande la cuestión. Y lo que quiero ver, por ejemplo, es cómo evoluciona esto con el valor del paso que estoy ocupando, con la discretización. Entonces, fíjense que si empiezo a achicar la discretización, quiero empezar, está calculando las cuestiones, empieza a mejorar. Fíjense lo que mejoró la cuestión. Mejoré ahora el paso de tiempo que ocupé fue 0,25. Y fíjense que ya casi no se ve las líneas discretas que se veían en el ROM ejecuta. Y a medida que achico, efectivamente se empieza a aproximar la curva. Ya ROM ejecuta prácticamente me dio el resultado exacto, hace rato, a medida que me empecé a achicar. Pero hoy les necesito ir a discretizaciones mucho más pequeñas para recuperar el resultado exacto. Fíjense todo lo que tengo que achicar, el paso de tiempo, o el delta, el AH, ¿cierto? La discretización, para que el Euler empiece a verse bien. Si el problema uno, si los comparara aquí entre 0 y 2, sería bien poca la diferencia. La gracia es que cómo se empiezan a propagar los errores a medida que estoy integrando, ¿sí? Entonces, fíjense, ahí recién se parecen algo más, ¿sí? Pero si lo exagero, el RUN ejecuta anda súper bien, con pasos bien charcha, y aún así me reproduce bien las cuestiones, ¿sí? Lo que hice fue como para el mismo caso que estaba mostrando recién. Va a depender, por supuesto, de la ecuación diferencial también que yo quiera resolver, ¿sí? Consultas, chiquillos, comentarios. No, no, no. Ya, entonces, ¿qué pasa ahora si es que queremos resolver muchas veces y muchas situaciones en la vida no están descritas necesariamente por una ecuación diferencial de una derivada de primer orden, ¿cierto? Muchas situaciones, y de hecho casi todas las cosas que vimos en nuestros cursos de física 1 y física 2 tenían segundas derivadas. ¿Por qué? Porque había el término aceleración, ¿cierto? Y aceleración uno sabe que es en la segunda derivada de la posición, y por lo tanto ese es un ejemplo así emblemático de una ecuación diferencial de segundo orden. Entonces, digamos que queremos resolver esta ecuacióncita que está acá, donde f podría depender del tiempo, precisamente del tiempo, de la posición y de la otra derivada, ¿sí? De la primera derivada, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que uno ocupa e implementa, ya sea Euler o Runge-Kutta, cómo lleva eso a una ecuación de segundo orden? Porque aquí dice, ¿cómo lo hago? O sea, aquí me dice cómo avanza la función, y no tengo nada con segunda derivada, ¿cierto? Porque en ambos casos, Euler partió por esto, perdón, Runge-Kutta partió por esto y Euler también. Entonces, lo que uno hace es lo siguiente, es transformar esta ecuación de segundo, una ecuación. Aquí lo voy a poner a enfatizar. Esto es una ecuación de orden 2, ¿cierto? Porque tiene esta famosa segunda derivada. Entonces lo que vamos a hacer va a ser este pequeño cambio de variable, que voy a decir la derivada, voy a llamar esta función b, que va a ser la derivada, la primera derivada de la función, y por lo tanto esta ecuación, que era una ecuación de segundo orden, ahora se vuelve en dos ecuaciones de primer orden que está acá, ¿sí? Entonces, ahora lo bonito es que nuevamente recuperé este formato de ecuación de primer orden, y donde ahora entonces puedo implementar las mismas cosas de Euler de Runge-Kutta, pero ahora directamente, o sea, esto a cada una de las funciones, ¿sí? Es como resolver dos ecuaciones en paralelo, ¿sí?
Entonces, nuevamente está en el formato como que me sirve. Entonces, un ejemplo de cuando uno hace esto típicamente, uno dice, si tengo una partícula, por ejemplo, me dice F igual m por a, ¿cierto? Aprendí en el colegio, ¿cierto? Y la aceleración es la segunda derivada de la posición, así que me queda m por x dos puntos. Por lo tanto, o sea, tengo eso. Así que si yo hago este cambio de variable nuevamente, que b es la derivada de la posición, o sea, x punto, entonces tengo que resolver el sistema que está aquí. ¿Sí? Entonces ahora puedo, obviamente, implementar estos dos sistemas para cada uno de estos. ¿Sí? Estas ecuaciones aquí se ven como desacopladas, pero podrían también estar acopladas, tener términos cruzados uno con otro. ¿Sí? Pero en cualquier caso puedo implementar Runge-Kutta y Euler en sistemas de este estilo. ¿Sí? Si tengo un sistema de orden superior, aquí lo hice en el caso particular para orden 2, pero podría hacerlo para orden 3, para orden 4. Esos tienen menos, en general es raro tener existen, pero en general es raro tener ecuaciones diferenciales en sistemas físicos que lleguen a tercera derivada. Existen un par que puedo pensar, pero son raros en general. Lo normal es que no llegue a más de la segunda derivada, ¿sí? Pero podrían ser, ¿sí? Sistemas que tengan otro origen fuera del físico, sí seguro hay, que yo desconozco, pero me cuesta pensar en ejemplos en realidad que tengan orden 3, pero si que tuviese algo de orden 3, también lo puedo reescribir haciendo cambios de variable, entonces ahí en vez de si tengo un 1, esto es, en vez de ser una de orden 3, voy a llegar, la idea es a partir de esa ecuación de orden 3, llegaría a 3 ecuaciones de orden 1, eso es lo que quiero, ¿sí? ¿Pregunta, chiquillo? ¿Todo claro? Ya. Existe otro método que se ve como, o sea, bueno, todos lo hemos visto aparte, pero es particularmente importante en como mecánica. ¿Y en qué sentido? En que tiene, la idea es resolver esta ecuación de este mismo estilo sin hacer este cambio de variable y sin tener que pasarlo a dos ecuaciones de primer orden. Esa es como la gran particularidad del método de Verlet, de que en Runge Kutta y todo, y eso, uno siempre resuelve ecuaciones de orden 1, ya sea en ecuaciones, pero de orden 1 siempre, mientras que en Verlet no hago esa transformación, resuelvo directamente la ecuación de orden 2. ¿Qué es lo que ocupo? Bueno, aquí fíjense, como en general está pensado esto como que para resolver la ecuación del estilo como de mecánica, ¿sí? Como les decía, F igual M por A. La aceleración es x dos puntos, entonces esa es la ecuación que tengo. Si ahora ocupo su forma discreta, la segunda derivada en su forma discreta era esta expresión que tengo aquí, ¿cierto? Y por lo tanto, simplemente ahora tirando el delta t, multiplicando el delta t al cuadrado, multiplicando para el otro lado, entonces recupero esta expresión que está acá, ¿sí? Entonces me dice cómo va avanzando la sucesión como función de los vecinos, ¿sí? Pero una cuestión aquí importante a destacar es que en cada iteración se necesitan dos valores previos, ¿sí? Porque fíjense que necesito el valor para calcular el n más 1, necesito el de n y el de n menos 1, o sea, dos para atrás, ¿sí? ¿Se entiende? Que esa es como la desventaja que tengo de el hecho de no transformar esto a un sistema de orden 1, es que ahora necesito dos pasos, o sea, los dos vecinos, digamos, para calcular eh, el que viene, ¿sí? En general, en la física de todos los días, ¿cierto? Uno, ¿qué conoce cuando quiero describir el movimiento? Si se acuerdan en física cualquiera, uno, dos, uno quería describir, por ejemplo, si yo lanzo, no sé, queríamos describir un proyectil que es lanzado con alguna velocidad para allá. ¿Qué es lo que conocía siempre? Yo conozco la posición inicial y la velocidad inicial. Si quiero saber, no sé, pues tenía una persona, problemas típicos, no sé, aquí una persona parada en un edificio, aquí está la ventanita del edificio y deja caer una pelota. Y quiero ver cómo cae la pelota por efecto de gravedad. ¿Qué es lo que conozco? ¿De dónde lo lanza? O sea, la posición inicial y qué más, la velocidad inicial, ¿cierto? ¿Por qué es eso? Porque todas estas cosas en física
como les decía, están regidas por esto. Esto es una ecuación de orden 2, ¿cierto? Porque está la segunda derivada, así que necesito dos condiciones iniciales. Una condición para la derivada de orden 0, o sea, la posición, y una condición inicial para la derivada de orden 1, o sea, la velocidad inicial. ¿Sí? Así que las ecuaciones diferenciales de orden 2 necesito dos condiciones iniciales. Las de orden 3, tres condiciones iniciales. Las de orden 1, como vimos acá, solo una condición inicial. ¿Sí? Así que depende del orden que tenga la ecuación, de cuántas condiciones iniciales tengo que tener. Lo bonito es que esto en física uno siempre lo tiene en general, asume que siempre lo tiene, las velocidades siempre las conoce, así que ahí tengo mis dos condiciones iniciales, una para cada derivada. ¿Cómo se aplica esto directamente para poder implementar el algoritmo? Se aplica así, ¿cierto? Si sé que la velocidad inicial de mi sistema es que esta cantidad que ya me ve sub 0, entonces digo, pero la derivada ya sé cómo se calcula porque ya tengo su forma discreta, ¿cierto? Era xn más 1 menos xn partido por delta t, ¿cierto? Eso era. Así que sale esto que está acá, reemplazo y por lo tanto tengo mis x1. ¿Sí? Así que fíjense qué es lo que tenemos. Así que si conozco posición inicial y velocidad inicial de un movimiento, entonces recuerden, así es para tener esquemáticamente, recuerden que lo que tenemos mide en nuestra discretización es la siguiente. Tengo mi vector de t y mi vector de x, ¿cierto? Aquí voy a poner ti, xi. Y voy a tener aquí, digamos, como que el paso de tiempo que voy a querer ocupar. Entonces, voy a tener el paso de tiempo, voy a hacer como una tablita, ¿ya? Y entonces aquí voy a poner el paso de tiempo. Entonces voy a tener, por ejemplo, aquí voy a graficar n. Vamos a poner el n. Entonces, este va a ser n igual 0, va a ser 0. Y la posición, ¿cierto? Eso es lo que quiero calcular. Y la posición va a ser simplemente posición inicial. ¿Qué pasa para el paso N1? Para el paso N1 va a ser, bueno, mi T1, que va a estar de acuerdo a la descripción que ya mostramos en la primera diapo de esta clase, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con la posición inicial? Bueno, esta expresioncita de el Verlet me dice X1 es X0 más P sub 0 por el delta T que yo como programador escogí, ¿cierto? Entonces, va a ser aquí. Eso es el X1. ¿Qué pasa para el segundo paso? Bueno, ahí ya estoy jodido, ¿cierto? Porque, ¿qué tengo que hacer? O sea, no estoy jodido, pero tengo que hacer para el segundo paso, fíjense, ¿qué tengo que hacer? Necesito, cuando n vale 1, bueno, es que aquí le puse 2, pero para el segundo paso, cuando este vale, bueno, 3, necesito el del 2 y el del 1, ¿sí? Cuando todo esto vale 2, necesito el del 1 y el del 0. Así que ahí estoy listo. Po. Cuando esto vale 2, o sea, cuando todo esto vale 2, ¿cierto? O sea, x2 es igual a 2 veces, x2 va a ser 2 veces x1 menos x0 más todo ese cuarto que está acá, ¿cierto? Y ya los tengo. Entonces, así es como voy avanzando de manera recursiva. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí o no, chiquillos? ¿Sí? ¿O fue complicado? Chiquillos. ¿Sí? La idea es que ahora tengo que dependen de los pasos anteriores. Ese es el punto. Y no solamente del paso inmediatamente anterior, sino que el anterior a ese también. Y por eso es que necesito dos condiciones iniciales, como les decía. Los primeros, yo parto conociendo los dos primeros. Eso es lo bueno de este método, que parto conociendo ese y ese otro. Estos dos ya los parto conociendo. Así es como aquí si ponen puntitos suspensivos y quiero recuperar este arreglo de x sub i, el primero lo conozco, el segundo lo conozco, porque si sé delta t y sé las condiciones iniciales que me dan en el problema, esas condiciones iniciales me las tienen que dar en el problema, las tengo que conocer, ¿sí? Entonces, conozco las condiciones iniciales y conozco los dos primeros elementos de mi arreglo. ¿Cómo conozco? Del tercer elemento en adelante, ahí tengo que aplicar directamente la cuestión recursiva.
¿sí? Así van llenando como los elementos de su arreglo. ¿Cuál es la función fx? Eso va a depender del problema. Justamente, una buena pregunta, Duan, porque es Duan o Duan, sin tilde, ¿no? Una pregunta estúpida, pero para no decirlo mal. Es sin tilde, ¿no? Ah, Duan, porque no tiene tilde tu nombre. Pero ya, bueno. Eh, este f de x, no, pues no es la primitiva, chiquillos. Es la función que me describe esto. Es la fuerza. Por ejemplo, en el problema del péndulo que yo les pido que calculen en la tarea, ustedes tienen teta 2 puntos es igual a menos g partido por L, o sea, una constante, por seno de teta. Este es su f de x partido por m finalmente. ¿Sí? Eso es, este lado derecho es todo eso que está acá. Ese menos g partido por L por seno de teta es su lado derecho. Todo eso es. ¿Sí? Es una función cualquiera que va a depender de, por ejemplo, si yo les digo que el resorte, no sé si ustedes ya no se acuerdan, pero el resorte uno dice m por a es igual a menos k por x, ¿cierto? Entonces uno dice k por x es menos, perdón, x dos puntos es menos k por partido por m por x. Bueno, todo esto, porque le puse dos veces menos, todo esto es su función, lo que está al lado derecho. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es lo que usted, y que depende de la posición, en este caso de un resorte, depende de, en el caso del péndulo, depende cómo va como el seno de la posición, ¿cierto? De la posición angular en ese caso. En el caso del paracaidista, que es el de la tarea, depende tanto de la posición como de la velocidad. ¿Sí? Y por eso es que es importante ver lo siguiente. Fíjense que acá yo le puse que este F explícitamente dependía de la posición. El problema es que tal cual se dice, ¿qué pasa si ahora la fuerza también depende de la velocidad? Que es justamente lo que les pregunto en la tarea. En la tarea dice, finalmente, otra forma de ponerlo es que esa fuerza F va como menos m por g más una cuestión que va como la velocidad al cuadrado. Entonces, depende, en este caso una constante, pero depende directamente de la velocidad. Entonces, ¿cómo introduzco ahora que esta función dependa de la velocidad? ¿Cómo se modifica un poco el algoritmo? Eh, se lo había, cuando la preparé, la dejé como tarea. Eh, bueno, no cambia mucho, ¿ah? La verdad, porque ustedes ya saben, o sea, búsquenlo, porque eso puede ser, o sea, no lo había pensado así. Eh, eh, Cuando preparé la diapositiva, pensé en dejárselos como propuesta. Así que voy a seguir con ese espíritu. Busquen cómo se modifica, que se llama método de Verlet, es que está en inglés en general, pero se llama Velocity Verlet, si lo buscan así. Pero no va a cambiar mucho en verdad, chiquillos, porque si es que este F fuera a depender de la velocidad, ustedes ya saben cómo se escribe la velocidad, ¿cierto? La velocidad, ¿qué es lo que es? La derivada de la posición. O sea, la velocidad se describe como la posición, entonces va a ser xn menos, perdón, xn más 1 menos xn partido por delta t, ¿cierto? Así que no va a cambiar mucho. Pero para usted, en serio, por eso quiero también que ustedes se hagan cargo de estas cosas y que la piensen un poquito, pues si eso voy, es tan grande, no estamos en primer año, así que la piensen un poquito, con todo lo que hemos visto, modificar esta famosa cuestión es una línea nomás, ¿sí? De hecho, básicamente ya se los dije recién, ¿sí? Así que, eh, eh, esa es, así, y así entonces ahora uno legalmente, si yo les digo un objeto se mueve bajo esta fuerza, ustedes deben ser capaces de encontrar la posición y la velocidad del sistema en todo instante de tiempo. ¿Sí? Si tienen la posición, tienen la velocidad, entonces tienen todo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Hay preguntas hasta acá o no, chiquillos? Ya. Aplicaciones de esto, por ejemplo, hay infinitas realmente. Entonces, hay un famoso que se llama el problema de n cuerpos. Si lo pueden buscar, es un problema muy bonito que no hay paleta de teoría al respecto porque el problema de n cuerpos no tiene solución analítica.
presenta caos, no sé. El problema n cuerpos, ¿qué quiere decir? Que cuando puedo tener n objetos que se mueven bajo la acción de la gravedad, puramente gravedad. Existe la famosa ley de gravitación universal que me dice, si tengo un objeto de masa m1 y un objeto de masa m2, la fuerza que está que sienten ese objeto solo por tener masa está dado por esta expresión que está acá, que es la ley del cuadrado de la distancia, ley de gravitación universal, como uno quiera llamarla. En general es ley de gravitación universal, no sé por qué le puse este nombre, pero va como el cuadrado de la distancia. Me dice, la fuerza que siente el objeto 1 o el 2, cualquiera es la magnitud, está dado por esta expresión que está acá. Es una constante, que es la constante de gravitación universal, por la multiplicación de la masa dividido por la distancia al cuadrado. Eso es para dos objetos solamente. O sea, imagínense el sistema Tierra-Luna. Los objetos se atraen por gravitación, la Luna gira alrededor de la Tierra debido a esta fuerza que está acá, y yo podría resolver entonces numéricamente ahora cuál es la posición de la Luna como función del tiempo, si es que conozco la masa de la Luna, conozco la masa de la Tierra, y este G es una constante universal, así que conozco todas esas cosas. Y puedo resolver esto numéricamente, implementar esto en el computador, resolver las ecuaciones de Newton y lo puedo hacer en 3 dimensiones, en 2 dimensiones, como quiera, ¿sí? Entonces, si tengo muchos objetos, ¿qué pasa ahora si tengo n objetos? Tengo un objeto acá, otro acá, otro acá. Imagínense el sistema solar, que tengo el Sol acá y tengo la órbita aquí de Mercurio, la de Venus, Tierra, ¿cierto? Y cada uno están en posiciones distintas. Todos los objetos se atraen con todos. El Sol atrae a Mercurio, pero Mercurio se atrae con Venus, Venus con la Tierra con todos, ¿sí? Incluso después podría resolver incluso, y digo, y puedo meter las lunas. La verdad es que digo, mira, la Tierra tiene una luna, Marte, creo que Marte no tiene luna, hay otros planetas que tienen como 60 lunas, no sé, y podría empezar a resolver las ecuaciones del sistema solar. Eso la gente lo hace, es un problema, la verdad, que es muy difícil, incluso para poquitas partículas. Incluso el sistema solar, que uno dice, son, digamos, 200 objetos. Si consideramos todas las lunas, los 8 planetas, y no sé, y lo resuelvo, así, incluso simplificando y no poniendo asteroides, ni cometas, ni una cosa, ya es terrible peludo, porque depende mucho de las condiciones iniciales también. Entonces, resolver eso, hay incluso algoritmos y programas enteros que la gente ocupa para resolver esto, porque no es un problema como, digamos, trivial, ¿sí? Hay como toda una sutileza a la hora de implementar correctamente esto, de buscar, para pocos cuerpos esto es manejable en el computador, pero por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero resolver este problema para una galaxia? Una galaxia tiene, no sé, diría más de 1 millón de objetos. O sea, si lo simplifico incluso, si lo simplifico y si supongo todos los objetos que están, toda la cantidad de estrellas y planetas que contiene una galaxia completa, ¿cómo resuelvo este sistema de n objetos? O sea, si tengo 1 millón, tengo que resolver 6 millones de ecuaciones. Fíjense, porque estoy pensando en 3 dimensiones. Entonces, si tengo n objetos, tengo 6, incluso ni siquiera estoy considerando rotaciones. Tengo que resolver 6 millones de ecuaciones. Esto, afortunadamente, se puede implementar, y por eso hay algoritmos también cuando tengo objetos que están a distancias muy grandes y tengo muchos objetos donde tengo que saber discriminar en cuáles elementos son relevantes. Si tengo una galaxia, imagínense una galaxia espiral, no sé, no sé hacer una espiral. Ya, digamos que es una galaxia, ya. Yo soy pésimo con los dibujos. En general, estas cosas, como ven que la fuerza depende del cuadrado de la distancia, entonces, si estoy cerca de esta fuerza intensa, pero este sector de acá de la espiral no va a interactuar tanto con este sector de acá de la espiral, ¿cierto? Porque está lejos. Entonces, tengo que saber cómo discriminar las interacciones para un poco reducir y simplificar este cálculo. Sí, y me refiero numéricamente, ¿ah? No me refiero a simplificar analíticamente, porque aquí no hay nada que hacer. Ya, las ecuaciones son esas, y son esas nomás. Me refiero en, tengo que saber hacer una grilla correctamente, identificar vecinos, identificar interacciones fuertes, débiles. Es toda una cuestión como de programación detrás de esto, ¿sí? Esa es una de las aplicaciones, si quieren resolver el movimiento de galaxias, por ejemplo. Eh, Incluso para un problema chiquitito, con solo n igual 3,
uno puede demostrar, y hay gente que hace teoría de esto, que la situación es caótica. Incluso si considero el sistema Sol, Tierra, Luna, que un sistema clásico, estudiar del sistema de tres cuerpos, ese sistema ya es caótico. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Caótico a que si yo le digo al sistema que parta aquí, aquí y aquí, va a hacer estas trayectorias que me está describiendo. Pero si yo le digo que en vez de aquí, aquí y aquí, partan a lo mejor aquí, aquí y acá, muy cerquita una de la otra, el sistema va a hacer cualquier otra, una cuestión completamente distinta. Eso quiere decir que es caótico, que trayectorias que parten de muy cerquita, cuando las dejo evolucionar, son súper distintas, se separan mucho, ¿sí? Y eso tiene que ver con caos, ¿sí? Incluso un problema simple, como el problema de tres cuerpos, ya es suficientemente difícil de resolver y interesante a la vez. Entonces, aquí les decía, en general, fíjense, bueno, ahí tenía el dato, una galaxia contiene 10.000 partículas. Y si tengo una distancia tan grande, este era un video, perdón, creo que era un video. Así que le voy a proyectar mejor la diapositiva. Ya, me acordaba que tenía video. ¿Dónde está el Keynote? Ahora están viendo, chiquillos, ¿cierto? ¿Sí? Es una simulación numérica con de 10.000 partículas. Aquí ve, hay una cuestión con nodos. Hay documentación en Wikipedia, el libro y todo para resolver qué métodos numéricos, más que numéricos, de programación. Aquí claramente la paralelización de los códigos es una cuestión clave. Entonces puedo recuperar estructuras si quiero ver cómo evolucionan las galaxias. Por ejemplo, son este tipo de herramientas las que se ocupan. Son problemas científicos de mucho interés. La gente quiere saber cómo evolucionan las galaxias a partir de cierta condición inicial. ¿Qué forma toma? Toma una las llamadas galaxias elípticas, galaxias esféricas, galaxias de espiral. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la velocidad de rotación de la galaxia? Solamente por gravedad. Por ejemplo, aquí hay otra. Creo que son dos agujeros negros, o sea, dos galaxias interactuando. Creo que eso decía al comienzo, ¿no? No, sí, son dos galaxias que quiero que interactúen. Entonces, empiezo a ver que hay estrellas que empiezan a perder una a la otra. No sé, esto es, yo lo encuentro súper bonito, interesante, son cosas que ustedes pueden hacer si les gusta, pueden implementarlas, obviamente no sé, uno no se queda con Verlet, muchos de estos resuelven Verlet, o sea, ocupan Verlet en estas cosas, pero hay que ver estas cosas de discretizar, en el sentido que tengo tantas partículas, tengo tantas ecuaciones a resolver, que tengo que empezar a detectar cuáles les doy más peso, cuál no. Hay todo un tema de árboles, por eso aquí dice octree y nodos y todo eso. O sea, es una cuestión que siempre están saliendo constantemente como formas novedosas de implementar estas cuestiones. Sí, eso es básicamente lo que les decía. Sí, se me perdí el cursor. Se me perdí el cursor. No ve mi cursor, ¿cierto? No. Se, ma se mareó mi computador, así que no veo mi cursor. Pero, por ejemplo, incluso se estudia no solamente para galaxias, sino que para saber a escalas más grandes del universo, saber cuáles son las grandes escalas del universo, no sé, como ahí está escrito el texto de ahí, eh, hay formas de optimizar estas cuestiones. Obviamente la paralización de esto es clave y donde puedo hacer esto que sea un poquito más manejable. Sí, existen otras sistemas, aplicaciones donde esto se ocupa, que son algo que sí, ahí yo me dedico, que son los sistemas granulares. Esencialmente son sistemas también de muchas partículas, pero donde aquí la gravedad no se trata como gravitación universal, en el sentido que los objetos no se atraen por gravedad, son masas chiquititas. Sistema granular es como una definición de cualquier colección de partículas que esté en este rango de, escucha que no, ya el cursor se me fue, pero que esté en ese rango de tamaños, entre un micrón y algo bien grande. Incluso se puede aplicar a
para modelar asteroides, incluso así como formación de planetas, incluso la gente ocupa sistemas granulares para esas cosas y nos sirven para entender avalanchas, silos, cómo evoluciona el flujo de un silo, cuáles son las presiones que hay en un silo, o sea, son aplicaciones muy directas en la industria, incluso en la minería, los camiones mineros transportan rocas, transportan material, esos son los llamados sistemas granulares. ¿Sí? Entonces, tiene aplicaciones en la industria para entender ciertos fenómenos físicos como avalanchas, deslizamientos de tierra. En verdad hay incluso transiciones de fase, hay un montón de cosas. Aquí hay simulaciones, por ejemplo, eh, perdón, que, eh, que la gente ha hecho. Estas no son, ninguna de estas tres mías. La segunda es parecida a lo que hago yo, o sea, es casi igual, pero yo lo ocupo en otro software. Eh, los sistemas son estas cosas que se van prendiendo acá, tienen que ver con las fuerzas, cómo las fuerzas se dirigen en direcciones bien particulares. Fíjense en este videito que es bien bonito igual para ver cómo se desarma, se avalancha algo y colisiona después con un obstáculo. Entonces, si quiero ver, por ejemplo, tengo una represa y quiero ver después, no sé si se va a desarmar o no, a qué presión está sometida, esas cosas se pueden calcular. Esto es solo interacción entre como de esféritas, ¿sí? Pueden ser esferas, pueden ser objetos como más amorfos, irregulares, como este caso que está acá. Se pueden implementar estas cosas. Lo único que tengo que hacer es resolver las ecuaciones, o sea, no es lo único, pero es resolver las ecuaciones de Newton. En este caso, aquí sí incorporo rotación entre partículas, entonces tengo que resolver las ecuaciones de Newton y las ecuaciones de torque. Esencialmente lo que uno resuelve es eso que está aquí. Yo ocupo el programita que está aquí arriba, Mercury, eh, para hacer mis simulaciones. Entonces resuelvo fuerzas, resuelvo torque y necesito implementar muchas veces cuál es la ecuación de fuerzas que tengo que describir. Ustedes saben, cuando tengo dos partículas que están interactuando, si quiero modelarla bien, uno sabe que no son esferas perfectas, ¿cierto? Entonces tengo que saber cómo van a y modelar, y aquí está un poco la parte del curso, modelar cómo van a interactuar dos esferas que vienen chocando, qué tanto como que se deforman y como que es bien, no sé si, ya que, déjeme ver si es que puedo, ahora veo mi cursor de nuevo. Aquí hay una distancia que se llama como de interpenetración, de como que se deforman un poquito, ¿cierto? ¿Cómo, cómo cambian las fuerzas entre partículas de acuerdo a esa deformación? Ahí entonces el modelo, hay modelos que se llaman lineales, no lineales, en fin, si depende o no de la velocidad, fíjense que hay una derivada del tiempo, depende de la velocidad, es lo mismo si tengo dos partículas que vienen lentitas y colisionan, o si vienen dos partículas vienen a todo chancho. Obviamente depende de la velocidad, entonces hay distintos modelos que uno introduce en la cuestión y que los implementa en los códigos para resolver entonces un montón de partículas. Y también tienen el problema esta de la complejidad cuando quiero modelar muchas partículas. Yo modelo partículas, tengo un sistema en el que estoy trabajando así. Ahora mi computador está modelando un sistema de 60.000 partículas. Tengo que resolver una cacha de ecuaciones porque tengo que hacer un sistema en 3 dimensiones por cada partícula. Tengo 3 ecuaciones de Newton y ecuaciones de torque porque tengo que definir la rotación de las partículas, así que son 6 ecuaciones por partícula, así que imagínense todo lo que está haciendo y por eso tengo que saber identificar qué partícula, en este caso, se está tocando con quién. Esta partícula verde, la posibilidad de contacto es solo con sus vecinos, no con estas que están lejos. Entonces tengo que también tener algoritmos que me identifiquen cuáles son los vecinos y por eso es que existen entonces distintas formas de implementarse, ¿sí? Entonces, en particular Mercury ocupa esta búsqueda de vecinos que tiene que ver con esta cuadrícula jerarquizada, ¿sí? Eh, el, estoy viendo que me está escribiendo en el chat. Perdón. Ah, se me fue todo lo que estaba. Ahí sí. Em, Era otro chat. Entonces, esta cuestión que está acá, yo estoy trabajando ahora en estos dos problemas, de hecho, de descarga de material, se aplica en la mina, y este problema de las simulaciones en un tambor. ¿Sí? Aquí habían 5.000 partículas, era mucho menos, pero aún así, el hecho de que tenga que rotar paredes y eso también lo hacía un poquito lento. ¿Sí?
Entonces, las como aplicaciones de esto, yo la tarea uno lo piensa es súper, uno dice, lo que vi recién, Berlet y todo parece ser algo como que muy simple, muy de juguete, pero en verdad se aplican para estudiar este tipo de cosas, los flujos en estas cuestiones, y son cosas que a la gente le interesa en la industria, en ciertas empresas, saber, como les decía, si es que la velocidad de rotación es óptima para mezclar material o no, ese tipo de cosas. Sí, y después obviamente el análisis, yo corro este programa, tengo la posición y velocidad de todas las partículas y después ¿qué hago? Tengo que analizar estas cuestiones, pues si quiero calcular este ángulo, por ejemplo, estoy observando que hay un ángulo que es más o menos constante, en el caso del tambor, ¿cómo obtengo ese ángulo? ¿Cómo obtengo, no sé, po, ciertas distancias acá? En fin, hay harto, uno está todo el tiempo como que programando cosas. Aquí fíjense que hay una zona en este problema de la izquierda de partículas que se mueven y las de la orilla prácticamente están quietas. Entonces uno puede definir una zona donde hay movimiento de una zona donde no hay movimiento. ¿Cómo lo defino? Tengo que programarlo, ¿cierto? Definir un criterio, establecer eso y estudiar esta cuestión. ¿Sí? Espérenme. Ya. Aquí yo creo que, deme un segundo. Ah, no, la última, así que se las cuento igual. Y la otra cosa que se estudia harto y que se lo muestro porque es algo que vamos a estudiar, espero que reproduzcan este grafiquito, estas cosas que están acá, tienen que ver con caos. Y caos es justamente una cuestión que se da, como les he mencionado, en hartos sistemas. En el caso también, uno de los bonitos es el famoso péndulo doble. ¿Sí? Son dos partículas pegadas, ¿cierto? Como un péndulo, uno conectado con el otro. Y lo que uno ve es que dependiendo de las condiciones iniciales, esta cuestión hace trayectorias súper raras. Esto está solo por efecto de la gravedad. Y fíjense lo que hace la curvita esta azul. eh, las curvas que hace y todo, uno lo puede estudiar desde el punto de vista de caos y hacer un montón de análisis con esto. ¿Sí? Esto es como un ejemplo de juguete, me dice qué aplicación tiene el péndulo doble, pero era para mostrarle de que esto se aplica a otras cosas también. ¿Sí? ¿Preguntas, chiquillos? No, parece que no. Mm, ¿No? ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie? Ya, si no hay preguntas, chiquillos, lo dejamos hasta acá. Y aprovecho, me viene a mostrar esto, chiquillos, si a alguno de ustedes le interesa trabajar en esto, en alguno de estos problemas que tengo acá, yo feliz, se contacta conmigo y empezamos a, no sé, pensando incluso, lo aprovecho como de ofrecer, no sé, tema de tesis cuando entren a tesis o incluso ahora como para empezar a tener, no sé, trabajar como en algún tema de investigación y que puede ser al principio como para jugar, qué sé yo, no sé. Eh, Están cordialmente invitados de sumarse. Yo trabajo obviamente no solo con otras, con un poquito con Pablo Gutiérrez, pero con otras personas también, con hay un postdoc, qué sé yo, que estamos haciendo estos trabajos, incluso además queremos hacer experimentos de algunas de estas cuestiones. Así que si es que a alguno de ustedes le interesa esto, feliz de recibirlos, contáctense conmigo, me dicen, me van a ver, oficina, me escriben un mail, como quieran, y ahí conversamos y les enseño un poco. No es tan difícil, esto Mercury, le aprovecho de comentar, está en base a C++, tampoco es que hay que programar tanto, pensemos más, uno programa más después en la parte, en postproceso de los datos. Yo estos códigos ya los tengo hechos, entonces uno le hace pequeñas modificaciones, ¿no? Así que los aprovecho de invitar si es que eh, 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 les motiva, feliz los recibo. Así que eso. Ya, chiquillos, les dejo ahí para que la piensen. Ya, nos vemos, chiquillos, que estén bien. ¿Profe? Que tengan... Bueno, Sí, dígame. hablando de eso último que dijo, esos temas no se pueden tomar para algo de tesis o algo así, como que Sí, ya hay po, que empezar a ver la tesis ya. sí, po. No, si se pueden tomar. Yo conversé con Cristóbal, el director de la escuela ahora, y
Sí, pues me dijo que sí, porque efectivamente estas cosas caen como perfecto en temas de tesis para ustedes. Así que por eso les mencionaba recién que pueden, si quieren partir como ahora, así como un poco por amor al arte y para ir aprendiendo y no sé, incluso como ustedes saben, nosotros funcionamos como con, investigamos después o posteriormente publicamos artículos científicos, todo, si en caso estoy así proyectando, cuando estas cosas después uno tiene resultados y los manda, ustedes también van como autores, por si acaso, así como se lo aprovecho de comentar los estudiantes, eso, así funciona siempre cuando uno tiene estudiantes. Son parte de si cuando uno trabaja en un tema y trabaja con un profe y todo, así funciona. Así que si quieren trabajar ahora como por amor al arte, lamentablemente no tengo recursos como para pagarle a ninguno de ustedes en este minuto. Estoy tratando de hacer gestiones y no está medio entrampado el tema con la propia universidad. Pero si no, si es que alguien se motiva y por mientras para jugar, qué sé yo, estas cosas las corro yo en mi propio computador. De todas formas, tengo un computador de escritorio ahora donde se pueden correr. Así que, y me acabo de comprar un super mega computador para correr más simulaciones eh, que voy a destinar para estas cosas. Así que si alguien, insiste, se motiva y quiere pensar en alguna de estas cosas como para su proyecto de tesis, yo feliz. Así que denle una vuelta y no tiene por qué ser uno solo de ustedes, porque hay varios temas. Estoy trabajando en una cuestión de socavón, hay hartas cosas, así que al que se interese después me dice. No es tan distinto, chiquillo, a los otros programas. Alguien, Patricio dice, desconozco C++, la verdad es que uno no programa tanto en C++, y yo no soy experto en C++, pero en lo absoluto, sí, de verdad en lo absoluto. Así que yo lo he ido aprendiendo todo sobre la marcha y más que nada después uno hace el postproceso en la parte más de más trabajo. Muchas veces los códigos para modelar, o sea, de hecho, una de mis ideas también, la aprovecho de comentar, y ahí ahora sí que termino, es que uno de sus proyectos como finales de este curso, o sea, como que sea proponeros estas cosas y que trabajen ustedes así en las últimas semanitas del semestre, como está pensado, en algunos de estos problemas, ¿sí? Así que ahí también van a poder cachar al que le guste de cómo se trabaja, pero como les digo, no se asusten con C++, yo estoy lejos de ser un experto, soy un bebé en C++, sé lo necesario nomás para poder programar estas cosas y después el postproceso uno lo hace en el programa que se le antoje. Así que eso. Ya chiquillos, ahora sí nos vemos. Tengo mucha Ahí hambre. tu profe. Que estén bien, cuídense. Chao, Ah, Nico. profe.